Perfecto. Bueno, lo que yo tengo que decir no va a ser muy largo. Yo quise transmitirles a mis suscriptores esta sentencia que es la segunda sentencia de Bahía Blanca, que es de junio de este año. La primera virtud que tiene esta sentencia es que es breve, ¿no? Porque, Es corta. porque no se necesita escribir 60 páginas, no voy a decir qué sentencia fue bueno, Chocobar fue de 60 páginas, ¿no? Pero no es necesario que una sentencia tenga, que sea un tratado para resolver un problema, ¿no? Por el necesario ahorro de papel que tenemos que hacer, ¿no? Pero digamos, esta sentencia es breve. ¿Qué pasa con esta sentencia? El problema al que se refiere esta sentencia es la procedencia o no de los aumentos suspendidos durante la emergencia. La ley 27.426 establecía una serie de aumentos. Cuando viene la emergencia se dan por decreto otros aumentos inferiores. Entonces viene el gran tema. ¿Cómo se tiene que resolver esto? Acá tenemos como el juego de un péndulo, que tenemos fallos como de la capital federal, de primera y segunda sala de la capital federal, donde dicen, la emergencia es válida, no es inconstitucional. Si la emergencia es válida, la reducción en los saberes es para siempre. Vale decir que rige durante el año 2020 y luego el haber de marzo del 2021 se empalma con el haber de diciembre de la emergencia. En consecuencia, el haber de marzo del 2021 y subsiguientes sale afectado por la quita ocurrida durante la emergencia. Un criterio, ese criterio más duro. En el otro vaivén del péndulo tenemos la sentencia de Paraná, en donde declaran todo inconstitucional y en donde se puede reclamar todo, los aumentos suspendidos pueden revivir, y entonces hay derecho a la retroactividad por todos los aumentos que no se cobraron, más el haber a partir de marzo, que tiene que ser el mismo haber que la persona tendría o hubiera tenido si no existiera la emergencia, ¿no? Bueno, frente a ese juego pendular, en donde vemos los dos extremos, sale esta sentencia, que yo la considero muy buena, primero porque es corta, como decía al principio, y segundo porque a pesar de ser corta, yo creo que es muy razonable. En primer lugar, la sentencia no declara la inconstitucionalidad de la emergencia, porque hemos vivido durante muchos años con emergencias públicas que no eran tales. Salía una ley, duraba años, estábamos en emergencia, pero a mí no me cabe, creo que a nadie le cabe ninguna duda, que en el año 2020, incluso ahora, estamos en una situación de emergencia por la pandemia, por los problemas que eso ocasiona, por todas las consecuencias de la pandemia, la falta de trabajo, la falta de ingresos, mil razones hay. Creo que a lo largo de toda mi vida, yo creo que nunca viví una situación de emergencia como la que estamos ahora. Por eso que yo creo que es muy difícil cuestionar o impugnar la declaración de emergencia. Por otra parte, la declaración de emergencia emana del Congreso de la Nación, que son nuestros representantes, y los jueces también tienen que tener un mínimo de respeto frente a lo que resuelven los legisladores, porque los jueces no gobiernan, ni cogobiernan. Naturalmente que tienen esa facultad de declarar a una ley inconstitucional, pero eso se tiene que hacer con muchísima prudencia, porque si no, si los jueces quieren gobernar y lo hacen a través de declaraciones de inconstitucionalidad, estaríamos trastocando la necesaria división de poderes que debe existir. Ahora bien, ¿qué es lo que dice esta sentencia? Vamos a ir a la parte final. Ahí tiene dos párrafos que son muy valiosos, que están al final. Bajo, ¿no? Anda bajando, cacho. Anda bajando. No vamos a leer todo, vamos a leer los párrafos más importantes. Espera un poquito. Hay uno que dice que la quita osciló, anduvo en el 42%. A ver, más abajo, Carlos.
fíjate cuando veas el 42%. Sí. Ahí está, acá está, acá está, acá está, acá está, acá está. Acá, en el párrafo que osciló, a ver, no, baja un poquito más. Está antes del final. Baja, baja, baja. Alcanza a ver, 35. Acá, Surge entonces que la movilidad. Sí, Ahí. ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Sí. Déjame verlo. Sí. Surge entonces. Ahí está. Bueno, surge entonces que bueno, habla de cómo fue la movilidad durante la emergencia y cómo fue la movilidad, cómo hubiera sido la movilidad sin emergencia. Y dice que durante como los aumentos eran, digamos, discriminaban en contra de los que ganaban más, eran aumentos, digamos, en alguna medida escalonados, le doy más a los que ganan menos y le doy menos a los que ganan más, los aumentos de la emergencia oscilaron entre el 24 y el 35%. Cuando, con la ley, sin la emergencia, los aumentos tendrían que haber sido del 42%. Y acá viene el párrafo importante. En consecuencia, con fundamento en todo lo expuesto, deberá la administración integrar al haber previsional de diciembre del 2020, quizá tendría que decir al haber de marzo del 2021, porque el de diciembre del 2020, devengado a partir del 1 de diciembre, ocurrió durante la emergencia. Así que, digamos, el haber de diciembre, virtualmente, no hay que hacer nada en realidad con el haber de diciembre. El haber de diciembre es lo que fue con la disminución. Lo que hay que hacer en el mes de marzo es integrar el haber de marzo con la quita que sufre el haber de marzo de 2021 como consecuencia de los aumentos inferiores. Bueno, entonces, ¿qué se consigue con esto? Que la persona no sufra ningún perjuicio desde marzo del 2021 en adelante por efecto de la emergencia. Evidentemente el fallo no habla de ninguna retroactividad porque al no declarar inconstitucional a la emergencia, evidentemente acepta que los haberes fueron inferiores. Pese a esto, un abogado o abogada de Bahía Blanca me dice que eso es lo que dice, pero que quisieron decir otra cosa. Bueno, ahí empieza cada abogado a ejecutar el instrumento que prefiere y empieza a cantarnos su canción. Pero, ¿qué pasa? Los fallos se entienden y se aplican por lo que dicen, no por lo que dicen, no por lo que quisieron decir. En una palabra, creo que es un fallo muy bueno, pero que a pesar de eso deja con un poco de ganas, un poco disconformes a los abogados que quieren las diferencias de todo el 2020. ¿Qué ocurre? Yo sé que todos quieren que les paguen la diferencia del 2020 y las pueden pedir. Lo que yo digo es que en este fallo, que está en un justo medio, a mi modo de ver, en una posición muy centrada y muy razonable, en este fallo se respeta la declaración de emergencia y al mismo tiempo se respeta el derecho del jubilado, porque en marzo del 2021 tendría que cobrar el mismo haber que hubiera cobrado si no existiera la emergencia. Evidentemente que estoy hablando de una opinión personal, no pretendo que nadie esté de acuerdo conmigo, solamente quiero transmitirles esto porque esta misma noticia salió en un diario importante, matutino, en donde decía que tenían que pagar una diferencia del 40% y entonces empezaron a llamar a los abogados para decirles cuándo iban a cobrar el 40%, ¿no? Por eso es mejor, digamos, poner las cosas claras. Y bueno, esto es todo lo que tengo que decir. No sé si me quieren preguntar. En el chat no hay preguntas, ¿no? No. Bueno, listo. Entonces cerramos, ¿listo? Listo. Hasta el jueves que viene. Nos vemos hasta el jueves que viene. Y gracias.
Bueno, Hasta el jueves que viene. Chao, Saludos a todos. gracias. chao.